En octubre de 2017, Elisha Dean, un estudiante de posgrado de arqueología de 28 años, se fue solo de excursión a las montañas Superstition, en Arizona. Tenía pensado investigar unos antiguos petroglifos apaches y volver al día siguiente. Pasaron 2 años, y cuando el experimentado guía Lou García se topó con un barril oxidado atrapado entre los escombros de una roca en un túnel abandonado en la montaña, aún no sabía que iba a descubrir uno de los secretos más espeluznantes de Arizona. La mañana del 23 de octubre de 2017 amaneció tranquila y sin viento. Sobre las montañas Superstition, donde las agujas de piedra se elevan desde la meseta arenosa, se cernía una bruma grisácea de polvo. En el aparcamiento junto al sendero Pearl Trail había un sedán gris. Al volante estaba un joven arqueólogo llamado Elisha Dean, estudiante de posgrado de la Universidad de Arizona, que había venido aquí no en busca de aventuras, sino de pruebas. No le interesaba la leyenda del oro del holandés errante que había atraído a los buscadores de tesoros durante siglos, sino otra historia mucho más antigua. Dean creía que los apaches habían dejado un mapa en esas montañas, no para encontrar tesoros, sino para localizar lugares sagrados bajo tierra donde alguna vez se habían celebrado rituales. Descifró los antiguos petroglifos que cubren las rocas de Superstition como marcas de navegación hacia una red de túneles subterráneos. Sus colegas se mostraron cautelosamente escépticos ante esta hipótesis. Pero para Elisha era una cuestión de fe, científica, tranquila y obstinada. En su despacho de la universidad todavía colgaba un mapa del archivo del siglo XIX, en el que había marcado con lápiz las coincidencias entre los antiguos pasadizos mineros y la ubicación de los petroglifos. Fueron precisamente estas coincidencias las que lo llevaron hasta allí, a las montañas donde, según los lugareños, la tierra esconde sus propios secretos. Alrededor de las 8 de la mañana, Elisha fue visto por una voluntaria del centro de información, la señora Collins. Ella estaba limpiando el estacionamiento cuando él se detuvo junto a ella para revisar el mapa. En su informe aparecerá más tarde una breve descripción. Reservado, educado, hablaba de unas ramificaciones en la ladera norte. Parecía concentrado. En pocos minutos desapareció entre las rocas y los cactus, dirigiéndose hacia los viejos senderos de montaña, que ahora casi nadie utilizaba. Hacia el mediodía, la profesora Vanessa Reynolds recibió un correo electrónico suyo, enviado a través de un mensajero satelital. Profesora, ya estoy en el lugar. Los petroglifos coinciden con el mapa del archivo. La ascensión es difícil, pero ya casi estoy en la entrada. Si no hay comunicación, no se preocupe, son las montañas. Volveré mañana por la noche. E.D. Esa fue la última comunicación. Cuando, 2 días después, no respondió ni a los mensajes ni a las llamadas, la profesora se dirigió al servicio de guardabosques del condado de Pinal. Conocía su carácter, meticuloso, atento, alejado del aventurerismo. Si no se comunicaba, significaba que había pasado algo grave. La búsqueda comenzó a la mañana siguiente. Un grupo de guardabosques se dirigió a Pearl Trail, acompañados de perros y voluntarios. Un helicóptero sobrevolaba las montañas, pero la espesa niebla y los desniveles rocosos dificultaban la exploración. La única pista que se encontró fue una correa de mochila atascada en una espina de nopal a 1 milla del sendero principal. La pista desapareció tan repentinamente como el propio viajero. Después de 3 días de búsquedas infructuosas, se unieron a la operación otras 2 unidades de Tucson. Peinaron los desfiladeros, donde la temperatura durante el día superaba los 100 grados Fahrenheit. Por la noche, cuando el calor disminuía, se oía claramente el viento entre las rocas, similar a voces humanas. Algunos de los voluntarios admitieron más tarde que durante esas noches no podían deshacerse de la sensación de que alguien los observaba desde arriba. Al 7º día se suspendió la búsqueda. No se encontró ni el cuerpo,
ni sus pertenencias, ni rastros de lucha. La policía redactó un informe estándar: posible caída en un barranco, golpe de calor o ataque de un animal salvaje. La universidad envió una solicitud oficial al servicio forestal y la profesora Reynolds continuó la búsqueda por su cuenta durante varias semanas. Pero las montañas permanecieron en silencio. A principios de diciembre, el caso se formuló como desaparecido en circunstancias no aclaradas. En su memoria, se colocó una pequeña lápida con una placa a la entrada del sendero. Todavía sigue allí, entre cactus y rocas rojas, recordando que, incluso en nuestros días, un científico puede desaparecer sin dejar rastro, como el oro de las leyendas. Así comenzó la historia que más tarde se consideraría una de las más misteriosas de las montañas Superstition. Y aunque las búsquedas cesaron, las montañas parecían estar esperando el momento de volver a recordar su existencia. Pasaron 2 años. Las montañas Superstition volvían a estar tranquilas e indiferentes, como si nunca hubieran conocido el nombre de Elisha Dean. El sol seguía quemando las laderas con la misma implacabilidad, y el viento del desierto esparcía el polvo sobre los cauces secos de los ríos, barriendo incluso los recuerdos. En noviembre de 2019, el Tribunal del Condado de Pinal declaró oficialmente muerto a Elisha. El caso de su desaparición fue archivado con el código estándar cerrado por falta de nuevas pruebas. Para sus padres, esta decisión fue dolorosa, pero inevitable. Vinieron desde Tucson a las montañas para colocar un pequeño monumento conmemorativo, una piedra con una placa de latón en la que estaba grabado: Elisha Dean, arqueólogo, desaparecido en estas montañas en busca de la verdad. La placa se encontraba junto al sendero Pearl Trail, desde donde partió en su última expedición. Los turistas a veces dejaban piedras o flores secas junto a ella, aunque la mayoría ni siquiera sabía quién era. Para la profesora Vanessa Reynolds, esa piedra no significaba nada. A sus 60 años, había visto muchos arqueólogos desaparecidos y expediciones fallidas, pero la muerte de Elisha no encajaba en ninguna de sus experiencias científicas. No creía que simplemente se hubiera perdido o caído por un precipicio. Su última carta, conservada en una copia impresa, yacía sobre la mesa bajo un cristal, junto a un mapa en el que se habían marcado con rotulador rojo los puntos donde se encontraban los petroglifos. Reynolds volvía cada semana a estos materiales, releía sus notas, como si intentara sentir la lógica del pensamiento que pudo haberle llevado a cometer un error fatal. Hablaba de él con los estudiantes en pasado, pero en su voz nunca había una aceptación definitiva. En el pasillo del departamento colgaba una fotografía suya. Un chico sonriente con barba corta que sostenía un fragmento de cerámica en las manos. La leyenda debajo de la foto decía: Elisha Dean, investigación de campo, Arizona, 2016. Ninguno de los nuevos estudiantes sabía que esa foto había sido tomada un año antes de que él desapareciera para siempre. La vida volvía a la normalidad. Los periódicos habían dejado de mencionar su nombre hacía tiempo. La policía local se ocupaba de nuevos casos y en las montañas seguían desapareciendo turistas aislados. Pero la profesora Reynolds no se rendía. A veces llamaba a los guardabosques y les preguntaba por objetos encontrados, antiguas minas y senderos olvidados. Sus colegas lo consideraban un síntoma de culpa obsesiva, algo que suele ocurrir cuando se pierde a un alumno al que se consideraba casi como un hijo. Pero Reynolds creía que detrás de esa desaparición había algo más que un simple accidente. Mientras la universidad se calmaba bajo la luz del atardecer, a cientos de kilómetros de Tucson, otro hombre se preparaba para ir a las montañas. Luis García, al que sus amigos llamaban simplemente Lu, estaba preparando una nueva ruta turística. Tenía 45 años y había pasado casi toda su vida en esos lugares. Antiguo minero y ahora guía para los que buscaban emociones fuertes, conocía las montañas de Superstition como la palma de su mano.
Su pasado estaba escrito en las cicatrices de sus manos y en sus ojos cansados. Décadas bajo tierra, cientos de kilómetros en la oscuridad. El olor a roca, polvo y aceite que ni siquiera el paso del tiempo había logrado borrar. Tras el cierre de las minas, Lou convirtió su vieja camioneta en un campamento móvil y comenzó a llevar a turistas extremos a lugares de difícil acceso. Sus rutas no se vendían en agencias oficiales, solo iban allí aquellos que habían oído hablar de él. Esta vez planeaba desarrollar un nuevo tour que atravesara un sistema de túneles abandonados en la ladera norte de las montañas. Un lugar donde nunca había pisado un turista y donde ni siquiera los guardabosques se arriesgaban a trabajar sin equipo especial. Por la mañana, Lou dejó su jeep en un camino forestal abandonado y cogió una linterna, una cuerda y una cámara. El aire de las montañas era seco y el polvo flotaba en cada rayo de luz. El viejo túnel al que descendía comenzaba en una grieta entre dos rocas. En el interior olía a óxido, a piedra húmeda y a tiempo. Sus pasos resonaban en las paredes y el polvo caía de los techos, como advirtiéndole que no siguiera adelante. A unos 100 pies de la entrada, vio algo que no pertenecía a ese lugar. Entre los escombros de piedra se veía una superficie oxidada, redondeada, metálica. Lou se inclinó y la iluminó con la linterna. Ante él había un viejo barril, deformado, encajado en un hueco, como si lo hubieran empujado allí. El metal estaba ennegrecido y tenía marcas de soldadura. No podía ser una formación natural. Alguien la había escondido a propósito en las profundidades de la tierra. Tocó las paredes, frías, ásperas. Intentó apartar las piedras, pero la capa de polvo y escombros lo hacía casi imposible. Por un momento pensó en dejarlo todo como estaba. Sin embargo, su curiosidad profesional pudo más. Lou sacó su teléfono, tomó varias fotos desde diferentes ángulos y grabó un breve vídeo. Luego volvió a mirar a su alrededor en la oscuridad. Había algo insoportablemente tenso en el silencio del túnel, como si el aire mismo escuchara su respiración. Cuando salió al exterior, el sol ya se estaba poniendo. El aire estaba cargado de polvo y el cielo era rojo, como el óxido sobre el metal. De camino a casa, Lou no podía quitarse de la cabeza una extraña sensación. Por el espejo retrovisor, le parecía que detrás del coche se arrastraba el mismo polvo que había levantado en la mina. A última hora de la noche, sentado en la terraza de su casa, a las afueras de Apache Junction, abrió la foto en su teléfono. En una de ellas, el destello de la luz se reflejaba en algo cerca de la base del barril. Lou amplió la imagen. Entre las sombras y el óxido se veía un pequeño rectángulo de plástico, una tarjeta de identificación o una tarjeta. En ella se distinguía, apenas perceptible, un logotipo familiar desde la infancia, una letra A estilizada con la inscripción University of Arizona. Lou se quedó paralizado. Sintió frío, aunque la noche era cálida. Abrió el portátil y escribió en el buscador: arqueólogo desaparecido en las montañas Superstition, Arizona. El primer resultado fue una foto, un joven sonriente con sombrero, junto al título: Elijah Dean, investigador graduado, desaparecido desde octubre de 2017. Lou se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. El polvo que flotaba en la oscuridad del túnel volvió a aparecer ante sus ojos. Y, por primera vez en todos los años que llevaba trabajando en las montañas, sintió que no había encontrado una ruta, sino una tumba. La noticia del hallazgo en la ladera norte de Superstition se extendió entre los lugareños más rápido que el polvo por los cañones. A la mañana siguiente, tras la llamada de Lou García, un grupo especial se desplazó al lugar. El grupo estaba formado por detectives del condado de Pinal, forenses, médicos forenses y un equipo de rescatistas entrenados para trabajar bajo tierra. Llegaron antes del amanecer, cuando el aire de la montaña aún era fresco y limpio, pero bajo sus pies ya se percibía el olor a óxido, humedad y roca vieja.
El túnel donde Lou encontró el barril estaba en un sistema de minas abandonadas, conocido solo por antiguos mapas del siglo XIX. Solo se podía llegar a él por sinuosos caminos serpenteantes, cubiertos de maleza desde hacía mucho tiempo. El grupo descendió con cautela. Las piedras se desmoronaban bajo sus pies y las viejas vigas que antaño sostenían el techo crujían con cada movimiento. El eco de las linternas parpadeaba en las paredes, como si alguien más respirara en la oscuridad. Las coordenadas proporcionadas por Lou García resultaron ser exactas. A varias decenas de metros de la entrada, en una hendidura entre dos rocas, se veía efectivamente un trozo de metal. El óxido había corroído la mitad del barril, que había perdido su forma. Sus bordes se habían clavado en la roca y su superficie estaba cubierta por una capa de polvo rojo, similar a sangre seca. Los rescatistas despejaron el paso lentamente, trabajando con palancas y cepillos. El más mínimo movimiento descuidado podía provocar un derrumbe. La operación duró varias horas. El espacio reducido dificultaba el trabajo y cada bocanada de aire parecía más pesada que la anterior. Cuando finalmente sacaron el barril de la roca, lo colocaron sobre una cubierta de polietileno y comenzaron a documentarlo. El detective Mark Williams, que dirigía la investigación, estaba de pie junto a ellos, observando cada movimiento de los expertos. Tenía casi 60 años y había vivido suficientes casos como para no perder la sangre fría, pero esta vez había algo en el aire que provocaba un miedo silencioso y animal. Cuando cortaron la tapa, el olor a hierro viejo se mezcló con algo más, algo acre y dulce, como materia orgánica quemada. Dentro yacía un cadáver. El esqueleto estaba en una posición semicurvada, comprimido en un espacio estrecho, como si la persona hubiera intentado protegerse de un golpe o del frío. La ropa se había conservado parcialmente. Una camisa, cuya tela se había vuelto similar al pergamino, un cinturón y unos zapatos que se desmoronaban al tocarlos. El cráneo tenía un agujero limpio en la parte posterior de la cabeza. Un solo disparo certero. Los expertos determinaron que la muerte se produjo por una herida de bala y no por deshidratación o caída. Junto a los restos se encontraron algunos objetos. En el fondo del barril había una mochila, pegajosa por la humedad, pero intacta. En su interior había un cuaderno, un cargador portátil, una linterna, una brújula, un cuchillo plegable y varias muestras de roca en bolsas de papel. Todo parecía indicar que la persona tenía intención de continuar con la investigación. Lo único que faltaba era la cámara, el teléfono y el navegador GPS. Todo lo que pudiera contener datos. La criminalista Janice Martin se inclinó sobre el cuaderno y pasó las páginas con cuidado para no dañar el papel mojado. Cuando el sol ya había comenzado a esconderse tras la cordillera, logró leer una nota escrita a lápiz en la última página. Las letras estaban apretadas, como si hubieran sido escritas apresuradamente, pero eran legibles. Mienten. No es oro, es otra cosa. Y saben que yo lo sé. Tengo que tener más cuidado. Me reuniré con DS en el sendero a las 3. Las iniciales DS se convirtieron en el primer enigma. ¿Quién era? ¿Un compañero? ¿Un informante? ¿Un enemigo? Williams leyó atentamente el texto, deteniéndose en las palabras «mienten». ¿Quiénes eran ellos? Su intuición, perfeccionada tras años de trabajo, le decía que esa nota no estaba dirigida a nadie en concreto, sino a sí mismo, como advertencia por si le pasaba algo. Tras la recuperación del cuerpo, los forenses confirmaron la identidad del fallecido a partir de sus datos dentales. Era Elisha Dean, un estudiante de posgrado desaparecido hacía 2 años. Se informó a sus familiares esa misma noche. La profesora Reynolds, al enterarse del hallazgo, acudió al lugar, pero no le permitieron entrar en la mina. Se quedó junto a la valla, apretando entre sus manos una copia de la misma carta que había recibido el día de su desaparición. La investigación oficial comenzó a la mañana siguiente.
El caso pasó de desaparición a asesinato. Todas las pruebas indicaban que la muerte se había producido por un disparo intencionado en la nuca, realizado a corta distancia. No había signos de lucha, ni rastros de ataduras, por lo que la víctima o bien confiaba en el asesino, o bien no tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. El detective Williams estaba sentado en el cuartel móvil, estudiando el informe de los expertos. En su opinión, esta historia no tenía nada que ver con un robo. No había ninguna lógica que explicara por qué el criminal había dejado los objetos de valor, pero se había llevado los aparatos electrónicos. Se trataba de la eliminación deliberada de un testigo, una persona que sabía algo que no debía saber. En la reunión en la que se discutieron las medidas a tomar, Williams resumió brevemente: no es una casualidad ni una leyenda. No lo buscaron durante 2 años porque alguien se encargó de que nadie lo encontrara. Hablaba con voz tranquila, pero en sus ojos ardía la misma llama que sus colegas solo veían en los casos en los que la verdad era más profunda que un simple delito. Cuando la oscuridad cayó sobre las montañas, la policía ya se llevaba el barril sellado, envuelto en un grueso plástico negro. La cargaron en una furgoneta y la llevaron al Centro Médico Forense de Florencia. Las luces de los faros se deslizaban por las laderas rocosas y por un momento parecía que las propias montañas miraban a la columna de coches. Por delante les esperaba una investigación que debía revelar más que el simple hecho del asesinato. En los viejos registros de Elisha, entre palabras medio borradas y coordenadas extrañas, se escondía un hilo que podía conducir a aquellos que no querían que nadie supiera lo que él había descubierto. Y todo comenzaba con una breve línea, apenas apretujada: me reuniré con D.S. La lluvia, que había comenzado al amanecer, no daba señales de cesar. Las montañas Superstation estaban cubiertas por una niebla similar al humo. El detective Mark Williams estaba sentado en su coche, cerca de la comisaría de Apache Junction, hojeando un viejo cuaderno y releyendo la nota que habían encontrado en el barril. Quedaré con D.S. en el sendero a las 3:30. Habían pasado varias semanas desde que sacaron el cuerpo de Elisha Dean de la mina, pero el caso no avanzaba. Todas las pruebas encontradas se reducían a unas iniciales desconocidas. Sin embargo, la intuición le decía a Williams que D.S. no era una coincidencia casual. Había visto cientos de anotaciones breves como esa en los diarios de personas fallecidas o desaparecidas. Por lo general, detrás de ellas se escondía el nombre de alguien que sabía más que los demás. Williams y su compañero, el sargento Kenneth Boyd, comenzaron por lo más obvio. Revisaron todos los nombres que aparecían en los informes del día en que Elisha se comunicó por última vez. En la lista había guardabosques, guías locales, propietarios de tiendas de turismo e incluso varios historiadores aficionados. Entre ellos estaba el nombre de David Stone, un historiador de 65 años, autor de varios libros sobre las leyendas de Superstition y presidente de la Sociedad Histórica Local. Sus iniciales coincidían perfectamente con la anotación del cuaderno. Stone vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, rodeado de colecciones de mapas antiguos y recortes de periódico amarillentos. Cuando los detectives llamaron a la puerta, abrió inmediatamente, sin dudar, como si los estuviera esperando. Alto, delgado, con barba canosa y movimientos tranquilos, parecía más un profesor universitario que un habitante común de Arizona. Sí, conocía a Elisha, dijo, invitándolos a pasar a su estudio. Mantuvimos correspondencia durante aproximadamente un mes. Me hizo preguntas sobre las leyendas apaches y los mapas antiguos. Era un joven muy entusiasta. Sobre la mesa, delante de Stone, había un libro abierto, su propia obra sobre el holandés errante. Hablaba con calma, eligiendo cuidadosamente las palabras. Contó que Elisha había quedado con él para hablar de unos petroglifos que, según el joven, indicaban la existencia de unos pasadizos subterráneos.
Lo esperé en el sendero junto al viejo puente, dijo Stone, pero nunca llegó. Luego supe que lo habían dado por desaparecido. Pensé que tal vez había cambiado de opinión o se había perdido. Williams observaba cada uno de sus movimientos. Stone hablaba con seguridad, incluso con un toque de pesar. Su voz no temblaba, sus manos no delataban nerviosismo. A primera vista, era la típica figura de un viejo intelectual que vive en el pasado. Pero Williams tuvo la sensación de que este hombre se preparaba demasiado bien para las conversaciones. Cuando se habló del día de la desaparición de Elisha, Stone proporcionó una coartada. Estaba dando una conferencia en el Museo de la ciudad de Florence. Los organizadores confirmaron su presencia y las cámaras de seguridad grabaron cómo entraba en la sala. Decenas de oyentes podían atestiguar que él estaba allí en el momento en que Elisha debía acudir a la cita. Al despedirse, Stone miró a Williams directamente a los ojos. «Detective, siento pena por este chico, pero a veces las personas que buscan demasiado profundamente encuentran cosas que es mejor dejar en paz». Sus palabras sonaban como filosofía, pero en su voz se percibía un matiz, sutil, casi imperceptible. Cuando se cerraron las puertas, Williams le dijo a su compañero: «No miente, pero tampoco dice la verdad». El detective pasó los días siguientes en su despacho, entre informes, libros y copias de documentos de archivo. Releyó los trabajos de Stone, buscando en ellos referencias a minas, cuevas o subterráneos desconocidos. En su libro, publicado a mediados de los 90, había efectivamente un capítulo sobre hallazgos extraños, fragmentos de cerámica, tesoros, muestras de minerales que supuestamente pertenecían a una cultura desconocida. Pero en todas las ediciones posteriores, este capítulo desapareció. Mientras tanto, la profesora Vanessa Reynolds no cesaba en su propia investigación. Obtuvo permiso de la policía para examinar las pertenencias de Elisha que se encontraron en el barril. Entre ellas había un pequeño cuaderno con tapa de cuero, no el que se convirtió en prueba, sino otro, personal. No formaba parte del material oficial de la expedición y probablemente se guardaba en su apartamento. La profesora lo abrió por las últimas páginas. Allí, con letra pequeña, había anotaciones con fechas de unos días antes de su desaparición. Stone miente. Sabe más de lo que dice. Mi mapa coincide perfectamente con los antiguos informes sobre los extraños hallazgos en las minas que él mismo describió en el libro de 1995. ¿Por qué los eliminó después? ¿Qué encontraron allí? Reynolds releía esas líneas una y otra vez. Su mano se aferró involuntariamente al borde de la mesa. Todo parecía indicar que Stone no solo ocultaba detalles, sino que había enviado deliberadamente a Elisha a un lugar concreto, sabiendo que allí le esperaba el peligro. Williams recibió una copia de los registros de la profesora al día siguiente. Cuando leyó la última página, sus sospechas se convirtieron en certeza. Puede que Stone no apretara el gatillo, pero era él quien sabía a dónde iría Elisha y qué estaba buscando. Si había una emboscada en las montañas, alguien tenía que prepararla. El detective solicitó al tribunal una orden de registro. Sus argumentos eran sencillos. La última persona que había estado en contacto con la víctima tenía motivos para guardar silencio. Stone poseía información que podía resultar peligrosa para aquellos que querían mantener a las leyendas bajo control. Después del almuerzo, se firmó la orden. Williams se dirigió a la casa del historiador. Se avecinaba una tormenta en el horizonte y el viento sacudía los cactus secos junto a la carretera. En la cabina del coche, el detective repetía en voz baja para sí mismo: «Si realmente sabe algo, esta historia es más antigua que todos nuestros archivos». Por delante le esperaba una noche de registro, y por primera vez en sus largos años de servicio, Williams sintió que estaba ante algo que iba más allá de un simple delito. En las montañas de Superstition, la sombra con las iniciales comenzó a cobrar vida, y cada uno de sus pasos dejaba tras de sí no solo polvo,
sino también rastros de una verdad ajena. El registro de la casa de David Stone comenzó al amanecer. Las Superstitions aún estaban envueltas en la niebla, como gigantes dormidos, y el viento del desierto traía el olor de la lluvia y el polvo. El detective Mark Williams observaba cómo su equipo colocaba los focos e instalaba el generador. Stone estaba sentado en el porche con las manos a la espalda. Parecía tranquilo, casi indiferente. Respondía a las preguntas de forma concisa, como si todo aquello fuera solo una formalidad que estaba a punto de terminar. La casa estaba limpia y extrañamente estéril, como si fuera un espacio de exposición y no el hogar de alguien que había vivido allí durante décadas. En el estudio había estanterías con libros sobre la historia de Arizona, varios mapas geológicos antiguos y documentos cuidadosamente apilados sobre la mesa. El ordenador estaba limpio, sin archivos ocultos ni correos borrados. Incluso la papelera estaba vacía, demasiado impecable para alguien sospechoso de estar involucrado en un asesinato. Williams inspeccionó la casa 2 veces, pero el verdadero avance se produjo cuando un joven agente de Phoenix, experto en criminología, se fijó en el garaje. En un rincón alejado había una vieja estantería metálica con herramientas. Parecía estar firmemente empotrada en la pared, pero debajo había una cerradura apenas visible. Cuando se retiró la estantería, apareció una pequeña caja fuerte. La cerradura era vieja, pero Williams adivinó el código casi intuitivamente. Stone había utilizado la fecha de nacimiento de su historiador favorito. Dentro había unos papeles envueltos en una bolsa transparente. No era dinero ni armas, sino documentos. Un contrato preliminar para la compra de una gran parcela de tierra en la zona de las montañas Superstition. El comprador era la empresa Vista Development. Williams sintió inmediatamente que había visto ese nombre antes. En los archivos locales figuraba como contratista de varios proyectos de construcción que se habían detenido repentinamente debido a problemas con los permisos. El detective revisó cuidadosamente los documentos. En los planos se señalaba un territorio de más de 3.000 acres que a primera vista parecía un páramo sin valor, inadecuado para la construcción. La tierra tenía la condición de zona seca, desprovista de recursos naturales. Su valor catastral era mínimo, pero entre los papeles, Williams encontró otra carpeta, un informe geológico. Contenía mapas de corrientes subterráneas, resultados de perforaciones e índices de humedad. Y lo más importante, un gráfico de la capa acuífera que pasaba justo por debajo de esa parcela. Al parecer, Stone sabía de la existencia de una fuente subterránea oculta bajo las rocas. Si la información se hubiera hecho pública, el terreno habría pasado inmediatamente a estar bajo protección estatal como recurso natural, y cualquier plan de construcción habría perdido sentido. Pero si se mantenía en secreto, la parcela se podía comprar por una miseria y vender a los promotores inmobiliarios por 10 veces más. Cuando Williams interrogó a Stone, este no negó los documentos encontrados, pero intentó darles una interpretación inocente. «Es un estudio de inversión habitual», dijo con voz tranquila. «Me contrataron como consultor. Solo recopilaba datos históricos sobre la propiedad de la tierra». Pero una sombra apareció en sus ojos, breve como un suspiro. Williams sabía que había visto esa reacción antes. Una persona a la que se le ha pillado mintiendo siempre se delata con un pequeño detalle. Una pausa entre las palabras o un movimiento de los ojos hacia un lado. El detective verificó la información sobre la empresa Vista Development. Resultó ser ficticia. En la dirección legal había una vieja oficina sin letrero y el único firmante en los documentos era el propio Stone. Pero entre las cartas encontradas en la caja fuerte había el nombre de otra persona, Jacob Ryder. En varios informes figuraba como coordinador de campo, es decir, la persona encargada de la logística, la seguridad y las comunicaciones durante los estudios geológicos.
Williams se fijó inmediatamente en la nota. Experiencia en el servicio militar. Conoce bien la zona. Ryder era un exsoldado expulsado del servicio por infringir la disciplina. Según datos no oficiales, después del ejército se dedicó a la seguridad de propiedades privadas y realizaba encargos delicados para empresarios que no querían involucrar a la policía. Todo empezaba a encajar en un patrón claro. Stone no era solo un historiador aficionado a las leyendas. Estaba al frente de una estafa inmobiliaria disfrazada de proyecto científico. Ryder era su ejecutor sobre el terreno, un hombre que sabía cómo silenciar a los demás. Elisha Dean, con sus investigaciones sobre los sistemas subterráneos y los petroglifos, podía convertirse en un testigo mortalmente peligroso. Williams estaba sentado en el despacho de Stone, examinando mapas y planos. Sus dedos tocaron la línea que marcaba la cordillera. Justo donde había desaparecido el arqueólogo, se cruzaban dos marcas, una antigua mina y un manantial subterráneo. Todas las líneas convergían en un punto. Cuando sacaban a Stone de su casa, de repente dijo, mirando directamente a los ojos del detective: «No lo entiendes, Mark, es solo tierra. Se ha derramado sangre por ella, porque la gente siempre ha querido poseer lo que hay bajo sus pies». Williams no respondió. Sus pensamientos estaban más allá, en las montañas, donde todo había comenzado. Si Ryder realmente tenía algo que ver con la desaparición, era él quien podía haber apretado el gatillo. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Quién más sabía de este mundo subterráneo y por qué intentaban ocultarlo tan desesperadamente? Mientras el equipo recogía el material incautado, Williams miró la tierra oscura bajo sus pies. El polvo que se acumulaba en sus botas parecía más espeso de lo habitual, casi rojo, como óxido o sangre seca. Pensó que tal vez Stone tenía razón. La tierra realmente lo conserva todo, tanto el agua como los pecados de quienes pisan sobre ella. Ahora había dos nombres en el caso. Uno pertenecía al hombre que pensaba en las ganancias, el otro al que actuaba con las manos. Y aunque oficialmente seguía siendo la historia de un arqueólogo desaparecido, el detective ya sabía que se encontraba en la frontera entre la leyenda y el crimen. Y cada paso que daba lo llevaba más adentro, a una tierra que no olía a polvo, sino a sangre. Cuando se firmó la orden de arresto de Jacob Ryder, el detective Mark Williams llevaba varias noches sin dormir. El nombre de este hombre apareció por primera vez en los documentos incautados a Stone, pero ahora resonaba en todos los informes policiales. Ryder, un exmilitar y especialista en supervivencia, había servido en zonas de conflicto y tras su licenciamiento había trabajado como guardaespaldas para empresas privadas que no gustaban de preguntas innecesarias. En los informes se mencionaba a menudo su disciplina, su sangre fría y su costumbre de actuar al margen de la ley cuando lo consideraba necesario. Su caravana fue encontrada a varios kilómetros del pie de Superstition, en una zona desierta entre el cañón y una antigua cantera. El lugar no aparecía en ningún mapa. A su alrededor solo había hierba seca, viento y rocas infinitas. La camioneta de la policía se detuvo junto a la caravana al amanecer. Williams salió primero, mirando con cautela a su alrededor. El silencio era tan profundo que incluso el ruido de sus propios pasos parecía demasiado fuerte. La puerta de la caravana estaba entreabierta. Dentro no había nada. No había objetos personales, solo polvo y olor a aceite. En el suelo había páginas arrancadas de un cuaderno, cuyos bordes carbonizados aún ardían en una estufa metálica. En el lavabo había cenizas y varios fragmentos de plástico derretido. Sobre la mesa había una taza rota y una colilla, que parecía haber sido abandonada apresuradamente. Williams comprendió que alguien había avisado a Ryder unas horas antes de la redada. En la caja debajo de la cama solo encontraron un trozo de cuchillo y varios casquillos vacíos. Ni documentos, ni armas. Ryder había desaparecido, dejando tras de sí solo la sensación de su presencia, fría,
como si acabara de salir por la puerta. «Alguien le avisó», dijo Boyd en voz baja, mirando alrededor de la habitación. «Sí», respondió Williams, «y alguien todavía lo está cubriendo». Por la tarde de ese mismo día, el detective se dirigió a su oficina en Florence. La lluvia volvía a caer, el cielo se oscurecía y el aire olía a polvo húmedo. Cuando llegó a su escritorio, el teléfono vibró. Un mensaje sin firma, sin número, breve como una orden. «Las ramas de las montañas. Ve más allá. Te cubrirán». Williams miró la pantalla durante unos segundos. Las palabras parecían sin sentido, pero el significado era obvio. Una advertencia. Y al mismo tiempo, la confirmación de que sus pasos estaban siendo seguidos. El Departamento de Comunicaciones informó de que el número no podía identificarse. Era una tarjeta SIM de un solo uso, comprada en efectivo en una pequeña tienda cerca de la frontera. Williams no reaccionó de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana y miró fijamente la oscuridad. Las montañas se perdían en el cielo nocturno y sus siluetas parecían vivas. En algún lugar, entre esas crestas negras, se escondía un hombre que sabía disolverse en la roca como una sombra. Los días siguientes se convirtieron en una lucha de nervios. Ryder no huía, estaba jugando. Sus huellas aparecían y desaparecían como fantasmas deliberados. Las cámaras de las gasolineras captaban a un hombre con gorra de béisbol, parecido a él, pero siempre con el rostro borroso. En las montañas se encontraban huellas frescas de neumáticos, pero los indicadores del GPS perdían la ruta en la grava. Uno de los pastores locales contó que había visto una camioneta blanca sin matrícula aparcada cerca de una antigua estación de bombeo. Pero cuando la policía llegó allí, el lugar estaba vacío. Solo había huellas de neumáticos y una lata de conservas a la que alguien había disparado por diversión. Cada día sin resultados aumentaba la presión. En el departamento comenzaron a murmurar que el detective perseguía a un fantasma. Pero Williams sabía que personas como Ryder no huyen presas del pánico. Observan, esperan el momento oportuno, y cuando llega ese momento, actúan. A última hora de la noche, cuando la mayoría de sus colegas ya se habían ido, se sentó en su despacho sobre el mapa. Marcó con rojos los lugares donde podrían haber visto a Ryder. Las líneas se cruzaban en la ladera norte, justo donde había desaparecido Elisha. No era una coincidencia. «Ha vuelto al lugar donde todo comenzó», se dijo Williams. Sabía que no había pruebas directas contra Stone. Todo se basaba en conjeturas y conexiones indirectas. Sin el propio Ryder, el caso se desmoronaba. Y si éste desaparecía para siempre, nadie sabría quién había apretado el gatillo. El detective decidió actuar. Ordenó trasladar a Stone de la celda de aislamiento a una sala segura y comunicó que estaba preparando un acuerdo con la investigación. Era un farol, pero suficiente para difundir la noticia. Si Ryder seguía vigilando, no dejaría pasar esto sin reaccionar. Esa noche, Williams no se fue a casa. Se quedó en la oficina, revisando los expedientes, y en la pantalla, en un rincón, brillaba una vieja fotografía del lugar del hallazgo. Un barril oxidado sacado de la oscuridad. La cara de Elisha, que solo había visto en una foto de la universidad, se le apareció ante los ojos. Hacia medianoche llegó otro mensaje. Los mismos números desconocidos, el mismo tono seco. «Quítalo de la luz y la oscuridad te dejará en paz». Williams sonrió con ironía. Este juego estaba pasando de la raya. Entendía que Ryder no solo se estaba escondiendo, sino que estaba tratando de quebrarlo psicológicamente. Pero esas palabras no asustaban al viejo detective. Al contrario, confirmaban que el enemigo estaba cerca y nervioso. A la mañana siguiente, el detective reunió al equipo. No había vacilación en su voz. «Stone será nuestra clave», dijo. «Obligaremos a Ryder a salir de las sombras, y esta vez no tendrá tiempo de escapar». Nadie se opuso. El amanecer se encendía tras la ventana.
Sobre las montañas de Superstition se extendía una fina capa de polvo, similar al humo después de un disparo. Parecía que la propia tierra esperaba a que la caza cambiara de dirección, y esta vez el cazador realmente se convertiría en presa. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad. En la pequeña sala de interrogatorios, la sensación de presión era física. Las lámparas oprimían con su luz, las paredes parecían acercarse y el reloj hacía tic-tac con especial intensidad. El detective Mark Williams entró en la sala lentamente, sin hacer alarde alguno. Sabía que el juego se podía ganar de dos maneras, con astucia o con presión. Esta vez se optó por la segunda. Stone estaba sentado a la mesa, con un aspecto algo más pálido que durante el primer registro. En la estantería detrás de él había libros de ediciones anteriores y las ventanas estaban empañadas por el aire frío de la mañana. Desde el exterior apenas se oía el ruido del viento de la montaña, un recordatorio del lugar donde había comenzado toda la historia. «Señor Stone», comenzó Williams brevemente, «usted sabe mucho sobre estas montañas, y aún más sobre quienes las controlan al margen de la ley. Ya no podrá seguir jugando a dos bandas». Stone respondió con su habitual calma, cortés, con un toque de sarcasmo académico. Intentó hablar de ciencia, de libros, de que todos ellos, los historiadores, no eran más que recopiladores de datos. Pero las palabras de Williams eran sencillas y sin emociones superfluas. Bajo las pruebas incautadas, la firma de su nombre, bajo sus sellos, las cantidades reales de los acuerdos, los nombres de las empresas, los mapas de las fuentes de agua. En el bolsillo de su chaqueta había una copia del contrato de Vista Development. El detective no preguntó. Mostró extractos bancarios, fotocopias, correspondencia, rastros de transferencias a cuentas, notas sobre perforaciones, todo lo que convertía la leyenda en un plan de negocios. Cada papel caía sobre la mesa como un martillo. Stone intentaba apartar la mirada, taparse la boca con la mano, buscar cada frase salvadora que pudiera convertirlo en un simple consultor. «Yo no maté a ese chico», susurró, pero su voz temblaba. «Yo nunca habría...» «No se trata del gatillo», la interrumpió Williams en voz baja. «Se trata de quien apretó el gatillo para que nadie se enterara del agua que había debajo de su parcela. ¿Quién organizó la seguridad? ¿Quién se llevó los documentos? ¿Quién tenía las manos que no temían ensuciarse?» La presión aumentaba de forma deliberada. Williams convenció a Stone de que ya no se trataba de honor o ciencia. Le ofreció un trato: confesar el fraude, una pena mínima si delataba al ejecutor y revelaba el protocolo de comunicación, o ser juzgado como organizador si guardaba silencio. La decisión era sencilla sobre el papel, pero aterradora en la realidad. Stone no era un luchador. Su vida, conferencias, archivos, libros, no lo había endurecido para la violencia. Bajo el peso de los hechos, comenzó a quebrarse. Largas pausas, sorbos de agua, pequeños gestos de desesperación. Las palabras salían de él como de un animal herido. Sabía del chat de un solo uso, del método de comunicación que se utilizaba solo una vez, sin dejar rastro, una aplicación encriptada, comprada en efectivo, con acceso que borraba los mensajes inmediatamente después de leerlos. «No sé dónde está ahora», dijo Stone finalmente, «pero sé cómo contactarlo. El protocolo es simple: código desechable, paso a una sala de chat cerrada, mensaje con temporizador. Una vez abierto, desaparece. Ryder siempre lo usaba. Decía, sin rastros, sin problemas». Williams escuchó atentamente y no mostró ninguna emoción. Era el momento de inclinar la balanza hacia el lado deseado. Propuso un método probado: utilizar la debilidad como cebo. Bajo la supervisión de la policía, Stone debía enviar un mensaje que solo él podía inventar. Una petición urgente de ayuda, una supuesta confesión de que los documentos del almacén debían destruirse urgentemente porque la policía ya lo sabía. El plan era frío y sencillo como una piedra.
Stone aceptó con miedo en su voz. Tenía que hacer algo que nunca se habría atrevido a hacer sin presión: llamar al que actuaba con las manos y obligarlo a aparecer. Cuando apareció la primera línea del mensaje en el smartphone, la cámara en la esquina de la sala se encendió. Entre las personas que observaban la sala no había ni una pizca de sentimentalismo. Era una red humana, tendida entre el miedo y la esperanza, entre la verdad y el peligro. Stone pronunció el texto con los dedos temblorosos y las palabras aparecieron en la pantalla como una sentencia. En vísperas del amanecer, cuando las montañas apenas comenzaban a proyectar sus sombras, Williams sintió que había dado un paso que o bien concluiría el asunto o bien lo profundizaría aún más. No había vuelta atrás desde esa línea. O la luz sacaría a la luz la verdad, o la oscuridad volvería a engullir las huellas. Las montañas permanecían en silencio, como si estuvieran escuchando. El sótano donde una vez desapareció Elisha Dean ahora estaba cubierto de cables, linternas y las miradas frías de hombres armados. El amanecer aún no había llegado a las cumbres, pero bajo tierra ya funcionaban ventiladores que expulsaban polvo y olor a aceite. La policía rodeó el perímetro de la antigua mina, la misma que en los documentos se denominaba refugio. El detective Mark Williams estaba de pie junto a la entrada, con un casco y una linterna en las manos. A su lado, 2 agentes preparaban el descenso. Todo parecía como antes de una operación normal, pero el silencio de las montañas se tensaba como una cuerda. En algún lugar abajo, entre los oscuros pasillos, se iba a resolver un asunto que llevaba 2 años esperando la verdad. Trajeron a Stone antes del amanecer. Su rostro estaba gris. Sus ojos habían perdido la fría seguridad con la que antes hablaba de las leyendas. Lo obligaron a enviar un mensaje y lo hizo. Ahora estaba sentado en el coche de vigilancia, temblando como alguien que ya ve su propia tumba. Hacia las 5 de la mañana, las cámaras de tráfico captaron una figura que se movía por la ladera. Una silueta solitaria que caminaba sin luz, pero con seguridad, como si conociera cada saliente. Ryder. Su cuerpo se fundía con la sombra, sus movimientos eran precisos, fríos, como los de un cazador. Se acercaba a la mina con cautela, llevando la mochila a la espalda. Cuando entró, la primera linterna del túnel parpadeó. El sonido de sus pasos era casi inaudible. La radio de Williams emitió una breve señal. Había entrado en el perímetro. El detective y su equipo avanzaron más profundamente, hasta la cámara donde antes se encontraban las cajas con los documentos. El aire olía a tierra y a diésel viejo, y el polvo levantado por el movimiento se posó sobre los cascos pulidos como si fuera ceniza. Ryder apareció de repente, como un cúmulo de oscuridad. Su rostro estaba medio oculto bajo la capucha, sus ojos tranquilos, sin miedo. Llevaba un arma, pero no la levantó. Williams dio un paso adelante, lo justo para que su voz resonara en las paredes. «Jacob Ryder», dijo con voz firme, «no hay más camino». Ryder no respondió de inmediato. Su mirada se deslizó por las linternas, las paredes, las cajas de documentos. Finalmente sonrió, brevemente, sin calidez. «Sabe, detective», dijo en voz baja, «en estas montañas, cada buscador buscaba su oro. Yo buscaba la tranquilidad». Williams no se movió. Sabía que detrás de él había un equipo armado, pero hablaba con calma, como si ante él no hubiera un asesino armado, sino una persona a la que había que darle una última oportunidad. «Elisha Dean», dijo, «no era un enemigo, solo buscaba una historia. Al igual que tu hija pinta sus cuadros, él pintaba un mapa, la historia de la Tierra». Ryder se quedó paralizado. Fue un instante, apenas perceptible, pero lo fue. Ese nombre había despertado algo en él. Williams sabía que había dado en el clavo. En el caso encontraron una foto antigua, una niña pequeña con lápices, junto a Ryder con su uniforme. Había pasado mucho tiempo, pero el recuerdo seguía vivo incluso en él.
No hables de ella, dijo Ryder bruscamente, y las linternas reflejaron el brillo del acero en sus manos. No sabes lo que es hacer todo por la familia. El detective dio medio paso más. Lo hiciste por el dinero de Stone, pero él ya te ha traicionado. Las palabras cayeron como una gota en el vacío. En ese mismo instante, Stone salió del túnel lateral. Tenía las manos en alto y la voz le temblaba por el pánico. Jake, ríndete, se acabó. Aún podemos llegar a un acuerdo. Ryder se giró lentamente y su mirada se oscureció. Me has fallado, David, dijo con calma. Lo has echado todo a perder. Stone dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Ryder levantó el arma sin apuntar a las personas. Su mira estaba dirigida a las cajas, las mismas que contenían los informes, los mapas y los planes de compra. Un disparo, otro, y los documentos estallaron en chispas. Las llamas devoraron el polvo. La policía respondió automáticamente. Cortas ráfagas resonaron en las paredes, produciendo un sordo estruendo. Cuando el humo se disipó, Ryder yacía en el suelo. La sangre se oscurecía entre los restos de las cajas de madera. Stone se quedó a un lado, temblando, sin apartar la vista de su rostro. Williams se acercó lentamente y le tomó el pulso. Ryder estaba vivo, pero apenas respiraba. Le quitaron el arma y el silencio volvió a reinar en el túnel. Más tarde, los expertos registraron. En la mochila de Ryder encontraron cargadores de repuesto, cuchillos y restos balísticos que coincidían con las balas extraídas del cuerpo de Elisha Dean. Era la confirmación que habían esperado durante 2 años. Stone estaba sentado junto a la salida de la mina, con las manos cubriéndole el rostro. Cuando lo levantaron y lo subieron al coche, no opuso resistencia. No parecía una victoria, sino el final de algo que había comenzado mucho antes, cuando la primera palada rompió la tierra. A pesar de los daños, se lograron salvar las pruebas. Parte de los documentos se salvaron, lo suficiente como para demostrar la magnitud de la estafa. Stone accedió a cooperar con la investigación, reconoció su participación en las maquinaciones y aceptó testificar contra Ryder. Cuando la operación terminó y la policía salió al exterior, el sol ya se estaba poniendo en el este. Las montañas volvían a estar en silencio. Williams miró hacia el negro agujero de la mina, donde una vez comenzó la historia de Elisha Dean y donde, finalmente, terminó. En el informe que redactó ese mismo día, la última frase decía: buscaba una historia bajo tierra y encontró la verdad que querían ocultar. Las montañas no guardan secretos, solo esperan a que alguien se atreva a escucharlos. El sol se elevaba sobre Arizona, iluminando las rocas rojas. Y, por primera vez en 2 años, los vientos de Superstition no sonaban como un eco de miedo, sino como una respiración tranquila y silenciosa. Elisha Dean podía, por fin, descansar en paz.